los delitos de los crímenes de lesa humanidad, crimen de genocidio, eh, crímenes de guerra. Entonces vamos a hablar ya en este momento de la existencia del tema de responsabilidad, tocarlo de manera más profunda. Sé que me había comprometido con algunos de ustedes para la tutoría de la Getty, pero el día que preciso me escribieron tuve muchas cosas que hacer. Entonces, porfa, mañana tendré la disposición para eso, o si no, el día viernes. Entonces, para que porfa estén pendientes. ¿Listo? Cuando hablamos de la responsabilidad individual y la intervención o las formas de intervención de la conducta punible, pues tenemos que decir que ese principio de responsabilidad individual denota una noción básica que las personas pueden tener o deben tener control sobre sus actos o sus omisiones. Es decir, que ese tema de responsabilidad penal frente a las personas, pues es de carácter, inicialmente es de carácter individual. Y para que opere el tema de responsabilidad, pues la persona tiene que estar incursa o envuelta en medio de circunstancias que puedan advertirse o circunstancias donde puedan prevenirse la plena conciencia de los actos, es decir, que la persona tiene ese grado de intelectualidad o ese grado inteligible que le permite advertir la consecuencia de los actos y ser plenamente consciente de lo que se realiza. Tiene que ver mucho con el tema de la culpabilidad en lo que en lo que podríamos hablar del derecho penal general. ¿Sí? Pues media, primero el conocimiento, es decir, la capacidad de comprensión y análisis que tenga la persona, al igual que el hecho de desplegar, por ejemplo, ese aspecto afectivo, ¿sí? Entonces hablamos de un aspecto afectivo, de un aspecto intelectivo o inteligible, es decir, saber y comprender la conducta punible o el resultado de la conducta punible, y la voluntad de querer desplegarla. Eso hace parte del tema de responsabilidad en materia penal. Y la responsabilidad implica el deber de afrontar las consecuencias del incumplimiento de una obligación legal. En este caso puede ser el de realizar o no realizar una conducta punible. ¿Listo? El derecho penal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, viene a indicar la naturaleza de la prohibición y las formas específicas en que el autor debe responder por tal conducta. Es decir, que se deriva del concepto de antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Profe, perdón, ¿puede repetir lo que dijo la antijuricidad? Listo. Ojo, cuando hablamos del tema de responsabilidad penal, se indica ese grado de prohibición y las formas específicas en que el autor debe responder. ¿Sí? Es decir, que el mismo derecho penal determina las consecuencias derivadas del incumplimiento de la norma, lo que deviene o lo que termina en última siendo la existencia de la antijuridicidad en sentido formal y en sentido material. ¿Qué es la antijuridicidad? Lo que va contrario a las normas del derecho. Efectivamente. Y en el derecho penal hablamos de una antijuridicidad en sentido formal y sentido material. ¿Cuál es esa antijuridicidad formal y cuál es la antijuridicidad material? La formal es que vayan fuera de derecho y pues la material es que efectivamente se cause una lesión a un bien jurídico. Al bien Efectivamente, jurídico. muy bien. Esa antijuridicidad material, esa antijuridicidad formal es la existencia efectiva de una vulneración al bien jurídico. Perdón, formal es la formal es ir en contra de la norma. ¿Sí? En este caso, el hecho de de la norma penal. Esperen los silencios. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de esa antijuridicidad en sentido formal,
el artículo 103 del Código Penal contempla la prohibición de matar, ¿sí? ¿Cuál sería la conducta formalmente antijurídica? Pues el hecho de matar, ¿sí? Entonces, no solo basta con el hecho de matar para que se configure la conducta punible, sino que para que efectivamente se configure como delito, tiene que haber una afectación material al bien jurídico, que es la antijuridicidad en sentido material. Muy bien como lo señalaron Vanessa y lo señaló Juan Diego. Cuando hablamos de la responsabilidad individual, se denota que serán precisas las personas físicas, no las colectivas o las personas jurídicas de las cuales son susceptibles de responsabilidad penal. Si me hago entender, es decir, no se responde de manera colectiva, tampoco responden penalmente las personas jurídicas frente a los delitos, en el caso que nos concierne frente a la Corte Penal Internacional. Listo. Entonces, es válido decir que ese principio de responsabilidad individual, pues es básicamente transversal a todos los ordenamientos jurídicos. Particularmente, por ejemplo, Estados Unidos sí maneja un tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que aquí en Colombia creo que lo quieren implementar. ¿Listo? Pero a nivel internacional y frente a los crímenes establecidos en las normas internacionales, pues la responsabilidad viene siendo de carácter particular o de carácter individual. ¿Listo? Y esto viene no solo desde ahora, sino pues con la Segunda Guerra Mundial y el hecho de procesar los criminales nazis, pues efectivamente ellos terminan respondiendo por los crímenes de manera individual, ¿sí? No como una entidad abstracta o no como un colectivo. ¿Me hago entender? Listo. Listo. Ahora, obviamente la responsabilidad deviene del grado de participación que se tenga, por ejemplo, en la Comisión de Delitos Internacionales. Si no, pues efectivamente se estarían violando otros principios, tanto del derecho interno como el derecho internacional, como la presunción de inocencia y el principio de legalidad. ¿Listo? Como subtítulo van a poner lo siguiente: responsabilidad penal individual por crímenes de derecho internacional. Perdón, ¿por crimen de qué? Responsabilidad individual por crímenes a la luz del derecho internacional o crímenes de derecho internacional. Y cuando hablamos de la responsabilidad de crímenes internacionales, de acuerdo a la jurisprudencia de carácter internacional, pues vamos a decir que se caracteriza por 3 elementos. Y estos elementos son los siguientes: la Comisión de Crímenes Internacionales trae aparejada o implícitamente la responsabilidad penal individual. Segundo, la responsabilidad a la luz del derecho internacional, o son responsables a la luz del derecho internacional los individuos. Profe, despacio que se me traba muy rápido. Listo, Qué vale. pena. Pues es que no los veo, es difícil para mí. Listo. Qué pena, profe, ¿nos repite el segundo? Listo. Segundo, la responsabilidad la responsabilidad a la luz del derecho internacional recae sobre los individuos y no sobre las entidades abstractas
Profe, ¿qué pena recae ante quién? Recae sobre los individuos y no sobre las entidades abstractas. Tercero, el grado de responsabilidad debe fijar el grado de culpabilidad de la persona. Y cuando hablamos de grado de culpabilidad, pues efectivamente tenemos que hacer referencia al grado de participación en los hechos que constituyen un crimen de orden internacional. ¿Me puedes repetir, por favor? Ah, bueno, lo último sí fue una idea, pero bueno, voy a repetir. Entonces, estábamos diciendo que el grado de responsabilidad debe reflejar el grado de culpabilidad de la persona. Es decir, su grado de participación en la ejecución o comisión de la conducta punible. ¿Listo? Ese concepto de responsabilidad individual también se puede hallar desde los juicios de Nuremberg, donde se procesaron los criminales de guerra nazi, ¿sí? Y básicamente lo que van a decir los tribunales es que desde el derecho internacional se imponen deberes y responsabilidades a los individuos al igual que a los estados. Asimismo que los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres y no por entidades abstractas. Y solo mediante el castigo de los individuos que cometen tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones internacionales. Es decir, que no podíamos sancionar al Estado nazi porque quedaría en un abstracto pues las conductas cometidas. Sí es necesario la responsabilidad individual con el objeto de ¿qué? De generar una prevención general. Básicamente va a ser o se puede entender de eso. ¿Sí me hago entender? De igual manera queda en el limbo el hecho de expedir sentencias en contra de grupos o de ideologías o de partidos políticos. Pues la necesidad de procesar individuos busca garantizar que se otorgue un grado de responsabilidad a aquellos que han cometido crímenes de carácter sistemático o atentados que constituyen violaciones sumamente graves en contra del derecho internacional humanitario, principalmente frente a los crímenes de guerra. ¿Listo? Listo. Como siguiente subtítulo, vamos a poner lo concerniente a la responsabilidad objetiva, perdón, responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Desde derecho penal general, ¿qué entienden ustedes por responsabilidad subjetiva y por responsabilidad objetiva? Compañeros. Compañeros. No, profe, no recuerdo muy bien. No, profe. Profe, pues la responsabilidad subjetiva se basa en las conductas que despliega el sujeto. ¿Y eso no sería responsabilidad objetiva también? Si yo despliego una conducta que está censurada en el Código Penal, la responsabilidad objetiva no sería el hecho de haber adelantado esa conducta. Hace como más énfasis a lo que es el dolo y la Efectivamente, como tal. efectivamente, cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, hace referencia a la existencia del dolo
la culpa o la preterintención como elemento subjetivo del tipo, ¿sí? O como tipo subjetivo del tipo, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, pues es el hecho de transgredir el ordenamiento normativo específico. ¿Listo? Cuando hablamos de crímenes en contra del derecho internacional, pues cuando hablamos de la responsabilidad subjetiva, debe exigirse, ¿sí? La existencia del dolo, ¿sí? No existe otra categoría de responsabilidad o de culpabilidad, ¿sí? O otra categoría de la culpabilidad que no sea el dolo. Las conductas a la luz del derecho internacional son dolosas o, o se exige la existencia del dolo. ¿Listo? Y todas estas conductas pues deben estar encaminadas a que se le pueda atribuir a los autores de tales conductas la responsabilidad objetiva, es decir, que se aplique a un compilado normativo o a un compendio normativo tales conductas. Cuando hablamos de esa responsabilidad objetiva, pues hablamos de todos esos supuestos de hecho y de derecho que configuran la existencia o la adecuación que permitan una imputación, es decir, que ese resultado, ¿sí?, que ejecuta una conducta sea digna de reproche para la gente. ¿Listo? Cuando hablamos del tema de responsabilidad, pues tenemos que tomar distintos grados de responsabilidad. ¿Cuáles son esos grados de responsabilidad en el derecho penal, compañeros? Que ustedes recuerden. Esto es de derecho penal general. Profe, ¿no sería el de autor, coautor, Sí, efectivamente. Entonces, partícipe, cuando hablamos, instrumentalizador? cuando hablamos de ese grado de participación, pues hablamos lo referente a la autoría, ¿sí? A la autoría, a la coautoría o a la complicidad que puedan devenir del desarrollo de la conducta punible. ¿Listo? Cuando hablamos de autoría, hacemos referencia a la responsabilidad individual de aquellas personas que realicen materialmente la conducta descrita en el tipo. Profe, ¿lo puede repetir, por favor, un poco más despacio? Sí, claro. Cuando hablamos de autoría, hacemos referencia o se reconoce a la responsabilidad individual de aquellas personas que realicen materialmente la conducta descrita en el tipo. De igual manera, se reconoce tal responsabilidad como autores principales de aquellas personas que si bien no toman partido, Profe, qué pena la responsabilidad de que se reconoce la responsabilidad de qué? de aquellas personas que si bien no toman partido en la ejecución de la conducta punible, que si bien no toman partido en la ejecución de la conducta punible,
sí tienen el control sobre el delito. ¿Sí me hago entender? O sea, tienen un control sobre el delito. Un ejemplo claro de ello, ¿cuál sería? ¿O qué clase de autoría estaríamos hablando acá? ¿Podría ser un autor intelectual? ¿O autor qué? ¿Cómo se llama ese autor jurídicamente? ¿Instrumentalizador? ¿Ustedes se ¿No? acuerdan de una vaina que se llama la ¿Material? autoría mediata? Ah, Ah, sí, 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 sí. Efectivamente. Entonces, en este caso hablamos de la autoría mediata. ¿Sí me hago entender? En casos como estos hablamos de la autoría mediata. Es decir, que la persona no concurre en la conducta punible, pero sí tiene un grado de participación y está dentro de ese marco o en ese rango de posibilidades la ejecución de la conducta punible. Ahora, Pero este es el autor mediato, es el mismo intelectual. sí, básicamente sí. Sí, básicamente sí sería igual. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Frente a la responsabilidad de mando, pues vamos a encontrar ciertas circunstancias que hace parte de esa existencia de la autoría mediata que está en el artículo 28 del Estatuto de Roma y que ustedes muy bien debieron ya haber evaluado por el desarrollo de su Getty. ¿Listo? Voy aquí a compartirles, esperen un segundo, no me cuelguen. Fernanda, hazme una videollamada y te pongo aquí para que puedas ver la pizarra. ¿Listo? Listo. Entonces ya te cuelgo ya. Es que Fernanda no tiene internet y pues tocó por WhatsApp. ¿Listo, Fernanda? ¿Ya ves ahí el computador? Listo. Entonces, básicamente, frente a la responsabilidad de mando, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que, digamos que este señor, ¿sí? Tiene a su cargo un pelotón de personas. Entonces, hagámoslo acá. Digamos que estas son personas. ¿Listo? A la luz del Estatuto de Roma, pese a que esta persona, es decir, este que está acá de rosado, no toma partido en la ejecución de la conducta punible, lo que sucede es lo siguiente, que él debe responder por el actuar de todos sus subordinados. ¿Sí me hago entender? Porque frente a la responsabilidad del artículo 28 del Estatuto de Roma, pues esta persona, ¿sí? Hace un control inferido, ¿sí? Del actuar de estas personas. Entonces, digamos que acá está un espacio territorial. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es un pueblito. Este tipo realiza su jurisdicción o ejerce su soberanía militar en este sector. ¿Listo? En este sector. Acá en este sector donde está él. Pero digamos que acá hay otro grupo de personas. Entonces digamos que este grupo de personas están acá. Son esas estrellas. ¿Listo? Una de esas estrellas es Cristian. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que se desplazan este grupo de personas acá. ¿Sí? Se desplazan acá y cometen crímenes de lesa humanidad. Bajo la responsabilidad del Estatuto de Roma, si bien este man no toma partido de tal circunstancia, lo que sucede es que sí tendría que haber hecho un control de las actividades de su subordinado, de sus subordinados, o sea, es decir, de estas personas. Es decir, que si cometen, pese a que no toma partido en el acto, pese a que sí existen circunstancias de crímenes de lesa humanidad y como él tenía un control inferido de las actividades de esta, pues como base de ese control inferido, venimos a decir que ¿qué? Pues que este tipo es responsable por las conductas que desarrollen sus subordinados. Primero, ¿por qué? Porque tiene efectivamente la posibilidad de ejecutar un poder sobre ellos. ¿Sí? Hablamos de un poder de jure o un poder de facto, como ya lo hemos señalado en clases anteriores.
¿sí? Y que se infiere, es decir, que con el hecho de que él cometa la conducta, se infiere que efectivamente él conoce de dichas actividades y como ejerce un poder, pudo evitar o es su deber evitar la comisión de todas las conductas que puedan tener estos señores. Entonces, terminaría respondiendo por cada uno de los crímenes o por los crímenes que ejecuten estas personas. ¿Sí me hago entender? Pese a que no existe un grado de responsabilidad individual. ¿Listo? Pero, ¿y los subordinados tendrían algún grado de Claro, responsabilidad? claro, efectivamente ellos tienen un grado de participación, ¿sí? Pero no los puede eximir de alguna clase de responsabilidad por estar subordinados. No, obvio no. ¿Por qué? Primero porque se ejecutan conductas y se tiene obviamente cuando hablamos de ese tema de responsabilidad, puede que se tome partido o no se tome partido dentro de la ejecución del delito. Así no se tome partido, digamos que usted es un soldado que va y comete falsos positivos, Cristian, ¿sí? Y no está bajo la orden de esa persona, pero esta persona sí debería responder, es decir, su comandante de escuadra sí tiene la obligación de responder. ¿Sí me hago entender? Ojo, el hecho de que se expida una orden legítima o una orden de un superior no es eximiente de responsabilidad. Creo que eso lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? De las conductas que se despliegan frente a crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esperen un segundo que Fernanda me va a hacer una pregunta. Dime, Fernanda. Profe, por ejemplo, en el caso que los soldados cometan la conducta y que la persona que está como a cargo de ese, como ese escuadrón, no tenga conocimiento de eso, ¿también responde? Sí, claramente, porque a la luz del derecho internacional, y esa es una de las claras diferencias que ustedes van a encontrar, por ejemplo, con la ejecución de la responsabilidad de mando del Acto Legislativo 01 de 2017, ¿sí? Donde básicamente la responsabilidad no hablamos de un control inferido, ahí le soplé media Getty, sino hablamos de un control efectivo, ¿sí? No se habla de un control inferido. Cuando hablamos de un control efectivo, se le va a exigir al miembro de la fuerza pública que tenga un dominio territorial, que tenga unos hombres a su cargo, ¿sí? Ese es el control efectivo. El control inferido es, usted tenía unas operaciones en un lugar y los hombres estaban a su cargo, pero cometieron, digamos, un delito de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad en otro lado, ¿sí? El hecho de que lo hayan cometido en otro lado, como estaban a su cargo, pues usted responde, porque se infiere que usted tenía conocimiento y tenía la posibilidad de evitar la realización de esas conductas. ¿Sí me hago entender, Fernanda? Sí, señor. Listo. ¿Alguna duda de Profe, los que están acá? Díganme. profe, un claro ejemplo de eso podría ser lo de la masacre de Mapripán frente al coronel Lino Sánchez. Dame el ejemplo para que Profe, todos nos contextualicemos. pues es que esta masacre de Mapripán se basó porque un grupo, mejor dicho, los militares dejaron ingresar un grupo armado de un aeropuerto militar. Entonces, Sí. dejaron ingresar a los militares y estos cometieron la masacre. Y los subordinados estaban a cargo del coronel Lino Sánchez. Claro, efectivamente, bajo ese caso sí podríamos hablar. ¿Quiénes no ejecutan? Ojo, también el hecho de que yo no actúe como debiese actuar por mi condición de miembro de las Fuerzas Armadas o mi condición de fuerza legítima del Estado constituye un delito de omisión. No es solo el hecho de permitir no es solo el hecho de participar en la masacre, sino permitirla. ¿Sí me entiendes, Vanessa? Sí, Vanessa. señor. Listo. Sí, ¿Listo? señor. ¿Listo? O por ejemplo, y es que eso es una de las discusiones que se van a entrar frente a la responsabilidad de mando de la JEP, ¿sí? Que entonces como los soldados tienen que realizar ese control efectivo, pues termina siendo sumamente complicado demostrar la responsabilidad de mando. Y si ustedes miran el informe de Amicus Curiae o Amicus Curiae, que también hace parte de la Getty, pues se van a dar cuenta que ahí la Corte Penal Internacional y la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hace unas precisiones al respecto, o respecto de la responsabilidad de mando de las fuerzas militares
frente a la ejecución de las conductas punibles que le pueden ser indilgadas a los militares. Entonces, ellos dicen que no corresponde a los estándares internacionales. Pues su tarea es demostrar por qué. ¿Listo? ¿Alguna duda? Listo. Cuando hablamos de ese tema de autoría, bueno, es otra pregunta de derecho penal general. ¿Qué es el dominio del hecho? ¿O qué se entiende por dominio del hecho? ¿Mm? Compañeros. Pues estaba mirando acá y lo que dice es que eso es más que todo de Roxin, ¿cierto? Pues eso hace parte de la doctrina alemana, sí, claramente. Y dice que pues se utiliza más que todo es para referirse al criterio de distinción entre dolo e imprudencia consciente. Uh-huh. Efectivamente, cuando hablamos de ese dominio del hecho, es decir, que las personas tengan la capacidad, ¿sí? O distingue, bueno, principalmente va a distinguir a los autores de los partícipes. Esa categoría de dominio del hecho me distingue a los autores o los partícipes. ¿Un partícipe o un cómplice tiene dominio del hecho? No. ¿Quién tiene dominio del hecho? El autor. ¿Por qué? Porque es quien esencialmente realiza la conducta punible o materialmente realiza la conducta punible. ¿Sí me hago entender? Es decir, que sin su actuación no se configuraría ese resultado antijurídico que se persigue. ¿Listo? Ahora, el dominio del hecho se basa en ¿qué? En quien determina cuándo, cómo y dónde se comete el crimen. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, señor. Sí, doctor. Es cuando, o sea, quien tiene el dominio del hecho es el autor, porque es quien determina cómo, cuándo y dónde se ejecuta la conducta punible. Por ejemplo, les voy a poner el siguiente caso, aterrizándolo un poco a penal general. Digamos que aquí, ¿quién tiene cara de criminal? Esteban. Entonces, digamos que Esteban quiere robarse un banco en compañía de Cristian y en compañía de Nicolás, que no vino hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esteban es el encargado de amordazar a los celadores. Cristian es el encargado de abrir la caja fuerte. Y Nicolás es el encargado, junto con Cristian y Esteban, de limpiar. Bueno, Nicolás es el encargado de limpiar las huellas digitales, porque tiene conocimiento de eso. ¿Listo? Ya. Ahí ya hablaríamos. ¿Todos tienen dominio del hecho? Sí. Sí, Sí. claro, porque todos prestan una ayuda efectiva ¿a qué? Al desarrollo de Para la que se conducta cometa el punible. ilícito como tal, ¿no? Claro, efectivamente. Pero por otra parte, digamos que estamos así. Entonces, Cristian, Esteban y Nicolás ejecutan la conducta punible. Y adicionalmente a Julián Valor le dicen, mira hermano, tiene que pasar a recogernos a tal hora. Julián pasa en su taxi y lo recoge a tal hora. ¿Julián tiene dominio del hecho? No como tal, No. creo. No, pero sí participa indirectamente en la comisión de la conducta punible. Sí, hay un acuerdo Sí. previo donde él va a prestar una ayuda. Sí, Sí. pero esa ayuda no repercute necesariamente en el resultado antijurídico. Es decir, que él hablaríamos de un cómplice, ¿sí? O por ejemplo, Julián les deja guardar el fruto del ilícito en su casa. ¿Hablaríamos de una coautoría? No, hablamos de una complicidad. ¿Sí me hago entender? Sí, Listo. señor. Vale. Entonces, podemos decir que una persona puede cometer
la conducta en 3 formas o en 3 grados de realización del delito o en calidad. La puede hacer en calidad de autor, que es cuando realiza la conducta punible por sí misma o el hecho por sí mismo. B, o segundo, la realiza cuando, o bueno, la puede realizar cuando es otro, ¿sí? El que realiza o por medio de otro, más bien, o realiza la conducta por medio de otra persona. ¿Listo? Profe, esa es la figura del hombre de atrás, ¿no? Exactamente. Sí, claro, el autor mediato que llaman. ¿Sí? Aquel que está detrás direccionando la ejecución del delito. Y podríamos hablar, por ejemplo, de un grado determinador cuando hace que surja en otro la idea criminal. ¿Sí recuerdan eso? Listo, Sí, profe, el compañeros. determinador, que era lo de la muerte Exactamente. de Carlos Galán. De Luis Carlos Galán, perfecto. Sí, claro. Esperemos que se corte la comunicación porque ya va queda un minuto para que se cierre la Profe, conferencia. Dime. ¿me puede repetir la A? Qué pena. Sí, espérame que se